¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. El gobierno foral eleva a 340 los fallecidos al incluir también las muertes en residencias, donde a primera hora eran 261 muertos, a mediodía contábamos ya 340. Además, se incrementan un 2,4% los nuevos positivos por coronavirus y se confirma la bajada de hospitalizaciones y pacientes en UCI. Hoy hablaremos también de la colaboración de Gobierno y Cruz Roja para atender las necesidades de alimentos de casi 13.000 personas menores y adultas. Y también les contaremos la historia fea del día. La Policía Foral está investigando por un posible delito leve de coacciones, un mensaje que ha aparecido en una comunidad de vecinos de Pamplona. Está dirigido contra varias trabajadoras de un supermercado que viven en ese edificio. ¿Es delito? Muy buenas noches. El recuento de fallecidos cambia a partir de ahora. Hoy hemos vivido un desconcertante cambio en el cómputo de fallecidos en Navarra y en el resto de España. Vamos a intentar explicarles qué es lo que ha ocurrido. El caso de Navarra no es el único. Hay otras comunidades que desde ayer suman los fallecidos no solo en los hospitales, sino también los muertos en las residencias. Por ejemplo, Cataluña ha pasado de 3.855 a 7.097 fallecidos. Le sigue Madrid, que pasa de 6.877 a 10.317. Y nos quedamos también en Navarra, que ha pasado de 261 a 340. El Gobierno foral ha elevado este mediodía a 340 los fallecidos con el virus, al incluir también las muertes en residencias. Era una pregunta que llevábamos haciendo varios días al Gobierno. Era difícil entender la exactitud de algunas cifras y hoy hemos entendido por qué. A primera hora de esta mañana los muertos eran 261 hasta aquí y el nuevo cómputo nos eleva la cifra hasta los 340, justamente la diferencia es ese tramo azul de aquí. Pero hay más cosas, porque de esta manera, mientras el Ministerio habla hoy de esos 216 fallecidos en Navarra, los eleva a 340. Pero si en el Ministerio cifran en 4.348 los casos positivos en Navarra, desde hoy se descuentan las personas fallecidas y quienes han recibido el alta. Total de positivos según el Gobierno foral, 3.163. Sobre las UCI, hacía ya tiempo que uno y otro dato eran diferentes, se lo hemos venido explicando. El de Navarra tiene en cuenta el número real de pacientes que las están ocupando en estos momentos frente al dato del Ministerio que se fija en el que se ha ocupado desde el principio, es decir, han llegado a estar 124 personas ingresadas en la UCI. El dato de una y otra fuente oficial no cambia cuando se habla de las personas curadas, que como ven coincide los datos del Ministerio con los datos del Gobierno foral. Vamos a explicárselo. Ayer eran 252 el número de fallecidos que tanto Gobierno de Navarra como Ministerio de Sanidad reportaban en su informe diario sobre la incidencia del coronavirus. Pero este dato únicamente tenía en cuenta las muertes en hospitales, incluyendo a las personas que llegaban de residencias. De la noche a la mañana ha crecido hasta las 340 muertes. ¿Y por qué? Porque desde hoy se contabiliza también a quienes han muerto por coronavirus, pero fuera de los hospitales. Son 79 muertes más que se suman a la lista de defunciones con la prueba PCR positiva, es decir, por coronavirus. Esos 79 nuevos fallecidos no se han producido en las últimas horas. Han sido 15 nuevas en el ámbito extrahospitalario, que elevan el total a esas 79 muertes hasta hoy. Sin este dato de personas que mueren fuera del hospital, hoy volveríamos a hablar de cifras parecidas a las de días atrás. 9 nuevas muertes en los hospitales y 261 fallecidos.
La corrección que hace Navarra arroja unos datos diferentes a los que diariamente ofrece el Ministerio, que se ciñe a una tendencia acumulada. De esta manera, mientras el Ministerio habla hoy de esos 261 fallecidos, Navarra los eleva a 340. Pero si en el Ministerio cifran en 4.348 los casos positivos, Navarra desde hoy descuenta a las personas fallecidas y quienes han recibido el alta. Total de positivos según el Gobierno foral, 3.163. Sobre la SUCI, hace ya tiempo que uno y otro dan datos diferentes. El de Navarra tiene en cuenta el número real de pacientes que las están ocupando frente al dato del Ministerio, que se fija en el que las han ocupado desde el inicio. El dato de una y otra fuente oficial no cambia cuando se habla de personas curadas. Bueno, pues vamos a echar un vistazo ahora a los datos del conjunto del país, donde también repuntan los fallecidos. Son ya 555 en total, hemos sobrepasado ya la barrera de los 19.000. Además, hay más de 182.000 contagios, 182.000 casos positivos, casi 5.000 en las últimas 24 horas. Y la buena noticia, pues siempre nos acercamos al verde. Son las altas hospitalarias, rozando ya los 75.000 curados en todo el país. Un porcentaje importante del total de nuevos casos de hoy se debe a la detección de defensas, de pruebas serológicas positivas en personas que no tenían síntomas o que no habían tenido síntomas detectables en ningún momento. Tenemos en La Rioja el 81% de los nuevos casos son personas asintomáticas, en Extremadura un 35%, en Andalucía un 79%. Yo creo que es una muy buena noticia, por muchos problemas de comunicación de los nuevos casos que nos pueda generar, la información que hemos recibido hoy de los responsables de que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas. Pues sigue preocupando especialmente la situación en las residencias de mayores. El Gobierno de Navarra ha intervenido en 10 de ellas. Una es la residencia Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo. Allí 76 residentes han dado positivo. Algunas de las que no han pasado el virus han sido trasladadas a un albergue que se ha acondicionado en Lecaroz. El Gobierno de Navarra ha intervenido en 10 centros de personas mayores de nuestra comunidad. Puede hacerlo en varios supuestos. Cuando haya que trasladar a personas de la residencia a otros espacios, cuando haya que crear espacios para trasladarlas y centros sociosanitarios como lo hemos hecho, cuando haya que reforzar con personal cuidador y cuando haya que nombrar también a direcciones de apoyo para esos centros. Una de las residencias donde se ha intervenido es esta Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo. Ha sido la primera en la que se le ha hecho la prueba a sus 151 personas residentes. 76 han dado positivo, 47 asintomáticas. Se les ha dividido a todas en 4 grupos, las que tienen el virus, las que han dado positivo pero son asintomáticas y dentro de las que no lo han pasado, las que están más débiles de salud y las que están mejor. En estas 4 zonas asistenciales independientes entre sí, con personal específico, nos va a permitir realizar un seguimiento adecuado de todo lo que es la infección en este centro. 36 residentes que han dado negativo y tienen buena salud han sido trasladadas a un albergue de Lecaroz que se ha adaptado en tiempo récord, en 24 horas. Con todo lo que supone de procesos de trabajadores, de residentes, de información a las familias, etc. A día de hoy, ese centro de Lecaroz está en perfecto funcionamiento. Este domingo los bomberos desinfectaban la residencia. Pues la consejera de Derechos Sociales ha anunciado medidas para rebajar las tensiones provocadas por el confinamiento. La consejera Maeztu ha explicado que la prolongación del estado de alarma está empezando a pasar factura. Se están fijando en las personas más vulnerables. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo se van a centrar en necesidades como el alimento, el empleo, la vivienda, suministros a las familias, también la brecha digital. Y lo que es más importante, las consecuencias de la soledad y el aislamiento social. También se ha solicitado al Ministerio que el ingreso mínimo vital sea compatible con la renta garantizada de la comunidad foral.
Pero bueno, desde el Gobierno de Navarra lo que sí hemos trasladado al Ministerio es que ha de ser un ingreso mínimo vital que sea compatible con nuestra renta garantizada y desde luego va a ser una buena noticia para nuestra comunidad y para toda la comunidad, para todo el Estado, el que las personas puedan tener un ingreso mínimo vital. Es una noticia que valoramos desde luego muy positivamente. Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Son tantos los asuntos y de tanta necesidad que francamente, Inés, no sé por dónde empezar. No sé si hablar por la soledad, hablar de la falta de alimento o la situación que están viviendo algunas personas mayores. ¿Cuál es la máxima urgencia para el departamento? Bueno, en estos momentos la máxima urgencia es asegurar que, sobre todo en los centros residenciales, verdaderamente podemos atajar la progresión de la enfermedad, podemos atajar la progresión de los contagios y podemos atender de forma adecuada a las personas mayores que, bueno, en esta situación de confinamiento, lógicamente, no solamente están padeciendo la enfermedad, no solamente están padeciendo el COVID-19, sino también las consecuencias de ese aislamiento social. Esa es una parte, sobre todo en lo que se refiere a la población más vulnerable, que son las personas mayores, pero lógicamente hay otra serie de necesidades en el ámbito de servicios sociales que también afectan a nuestro departamento, lógico. ¿Cuál fue el momento en el que saltaron las alarmas? ¿Familias que hasta ahora no habían necesitado recursos empezaban a plantearlo? Bueno, en principio, desde el principio sí que nosotros detectamos dónde podían estar las situaciones complejas y desde luego había, por una parte, la situación de los centros residenciales en cuanto al riesgo por la población vulnerable y también identificábamos otras personas que teniendo apoyos habitualmente, familias que estando en los domicilios estaban recibiendo apoyos bien por parte educativos o bien por atenciones domiciliarias que se estaban produciendo, que ante esta situación de confinamiento iban a prescindir o se iban a ver privadas de estos apoyos. De esa forma, el hecho, por ejemplo, de las necesidades de alimentos en niños que estaban teniendo ayudas para acudir a los comedores infantiles fue una realidad que se detectó antes de que realmente las familias pudieran o tuvieran la necesidad de declararlo, porque realmente teníamos claramente detectadas esas personas o esas familias con ese tipo de necesidades. Lógicamente, otros ámbitos como el de la atención a domicilio de personas que podían estar solas en su domicilio recibiendo un apoyo de los servicios sociales, de los servicios de atención domiciliaria, también era un foco que claramente eran servicios que había que mantener. Por lo tanto, sí que desde el departamento teníamos identificados las poblaciones o las familias de mayor riesgo. Desde luego que hay una identificación casi además numérica, ¿no? Porque el departamento junto con Cruz Roja van a colaborar para atender esas primeras necesidades de alimentos en personas que casi están, lo tenéis cifrado, ¿no? 12.748 menores y adultos. Así es, esos son los datos que desde la Dirección General de Inclusión tienen recogidos en cuanto a las familias que van a tener esa necesidad de alimentos. Se ha solicitado también al Ministerio el ingreso mínimo vital que sea compatible con la renta garantizada. ¿Esto cómo se va a articular? Bueno, en principio me estás haciendo unas preguntas que exceden de lo que son mi competencia, que depende de otras áreas del departamento, pero en principio se está en contacto con el Ministerio para que este ingreso mínimo vital que están articulando desde el Ministerio sea compatible con nuestra renta garantizada y que por lo tanto pueda ser un complemento al mismo y nuestra población navarra se pueda ver beneficiada de la misma. Seguramente que sobre este otro asunto algo más me vas a poder contar porque el confinamiento, y ya hay estudios que así lo ponen encima de la mesa, el confinamiento incrementa el sentimiento de miedo y temor en las personas mayores que viven solas. ¿Aquí qué podemos hacer? En estos momentos
Lo importante es la detección de esas personas mayores que están en el domicilio y el seguimiento que podemos realizar a través tanto de los medios que tenemos desde la Administración, como puede ser los seguimientos que estamos haciendo a través del sistema telefónico del servicio telefónico de ayuda, de emergencia, en el que se hacen llamadas periódicas a las personas que lo tienen instalado con el fin de valorar si tienen necesidades. También desde este punto de vista hay entidades como Cruz Roja que están haciendo este tipo de seguimientos y por supuesto tenemos todo el apoyo vecinal que en muchos casos están siendo un elemento importante. En estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo de la pandemia, es importante que todos estemos implicados y abramos un poco el radar a las necesidades que pueden tener las personas de nuestro entorno. Y nosotros, como Administración, lo importante es que podamos llegar a dar respuesta a esas necesidades. Ya por último, ¿qué mensaje les podemos dejar esta noche a todas esas familias que están preocupadas porque tienen a personas mayores ingresadas en residencias y ni siquiera pueden ir a verlas? Bueno, el mensaje es que los centros residenciales están haciendo todo lo posible para mantener la calidad de la atención a las personas mayores que viven en ellos. Desde el principio, todos los centros y todos los profesionales de los centros han estado muy implicados en intentar proteger a las personas mayores de la llegada del virus y, desde luego, de la progresión de la enfermedad. Tenemos un grupo de profesionales totalmente implicado y volcado en paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de este aislamiento, y digo en la medida de lo posible porque, lógicamente, el confinamiento supone muchas restricciones, incluso de contacto físico, que pues lo estamos viviendo toda la población y también las personas mayores. Pero en muchos centros se han hecho iniciativas que pues han salido en las redes, ¿no?, de vídeos para ver que verdaderamente las personas están bien. Se han puesto en marcha videollamadas a través de diferentes plataformas, de teléfonos móviles, de tablets, para contactar con las familias. Hemos hecho mucho hincapié de intentar, en la medida de lo posible, que se pudieran conectar las familias a través de las nuevas tecnologías con sus personas, con sus seres queridos, y desde luego sí transmitir que los equipos de los centros están haciendo lo humano y lo no humano para conseguir, ¿no?, o para intentar que verdaderamente esta situación de confinamiento sea lo más leve posible dentro de la dificultad y lo difícil que es una situación así para las personas mayores. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Pues hemos aprendido que tenemos sistemas que tienen que mejorar, ¿no?, que posiblemente los centros residenciales que eran modelos, ¿no?, que nacen o que se crean, ¿no?, con un modelo muy hospitalario, muy institucional, tienen que evolucionar hacia modelos mucho más familiares, más reducidos en número, para que no solamente nos puedan proteger de situaciones como esta, sino sobre todo para dar un verdadero hogar a las personas mayores. Tenemos que aprender que necesitamos un trabajo en red importante por parte de todos los agentes que trabajamos en este ámbito, tanto en el ámbito de los servicios sociales, en los ámbitos colaborativos de los ayuntamientos, las entidades locales, salud, los cuerpos, instituciones en general, porque verdaderamente el trabajo en red facilita mucho el poder dar respuesta a situaciones complejas. Ha puesto de manifiesto que tenemos organizaciones que tienen que adaptarse a situaciones no conocidas y, por lo tanto, tenemos que aprender a confiar los unos en los otros, a colaborar y mirar en un objetivo común, que es poder salir en estos momentos de esta crisis y reforzar las instituciones que trabajan en pro de las personas. Muy bien, pues Inés Francés, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, asegura que estos dos ámbitos han sido algunos de los más
perjudicados por la crisis sanitaria. Tras la reunión intersectorial que han tenido los consejeros con el ministro de Cultura, Esnaola se ha mostrado satisfecha con las medidas propuestas en el Pacto de Estado para el ámbito cultural. La Comunidad Foral impulsará la creación de bonos culturales para fomentar la recuperación del sector. Además, también se está trabajando en el cambio de fechas de algunos eventos y se incentivará la presencia de creadores y entidades navarras en la cultura. Tenemos los datos entre marzo y abril. Es presumible pensar que mayo y junio será mayor, todavía no los tenemos, pero sí podemos decirle que en Baluarte, Circuito de Navarra y Navarra Arena se han producido un total de 94 cancelaciones y aplazamientos, con un impacto directo para la empresa pública de casi 1,3 millones de euros. Parte de esta cantidad se podría recuperar con la celebración en otra fecha de 57 eventos que a día de hoy se han aplazado con intención de celebrarse a futuro. Bueno, no sé si están ustedes en las redes sociales o no, seguramente que muchos sí. Les vamos a invitar a que se fijen en un tuit que publicó ayer Policía Foral, ahí lo tienen. Lo publicó media hora antes de los aplausos a los sanitarios y el resto del personal esencial. Un vecino del barrio de la Rochapea denunciaba esta carta aparecida en su portal. En ella una persona anónima señalaba a otras vecinas que trabajan en supermercados a las que le pedía que abandonaran su casa o que no usaran las zonas comunes al ser, según ha escrito, un foco de contagio importante. El autor o autora de esta carta que veíamos pues ha dejado a primera hora de la mañana de hoy otra en la que muestra su arrepentimiento, en esta ocasión manuscrita y que ya está en manos de la Policía Foral. Muchas otras de otros vecinos indignados le han reprochado su actitud. Juanma vive en este portal del Paseo de los Enamorados del barrio de la Rochapea de Pamplona. No habita en ninguno de los pisos señalados por esta carta acusadora de uno de sus vecinos, pero se siente aludido porque su mujer trabaja en una tienda de alimentación. No nos lo esperábamos porque llevamos toda la vida viviendo juntos y al final, pues quieras o no, te coges cariño a la gente. No pensábamos que había gente así, que te tienes que ir. O sea, que me tengo que ir de mi casa. Y como yo están indignados todos los afectados. Tras tirar la basura, hablaba con una de sus vecinas que no se había enterado de lo sucedido, pues permanece en casa cuidando de sus padres. Me parece fatal, fatal. O sea, es que eso no se puede consentir. En este portal hay 28 pisos. La reacción de los vecinos quedaba plasmada en el ascensor. Mensajes, estos sí identificados, dirigidos a la falta de empatía del autor de la primera carta, alguno más directo que otro, y en el que muestran el apoyo vecinal a todas esas personas de trabajos esenciales que están arriesgando su salud por mantener la nuestra, sea en hospitales o garantizando el suministro. Aplaudimos unos minutos en la calle, como hace todo el mundo, pero nosotros hicimos también una protesta en el patio. Y salimos todos y nos apoyaron. Pero también nos vamos a dar cuenta de quiénes somos, con quién convivimos. Que una sonrisa, pero luego detrás a lo mejor, no sé. La verdad que ha sido una sorpresa muy grande y estamos, pues no sé, si ya estábamos un poquito como de bajón, pues que sepas que estás viviendo con una persona que ya piensa eso. No solo en el portal, en el barrio tampoco dan crédito a la actitud de uno de sus vecinos. Ay, miedo tenemos todos, pero yo no le voy a decir a nadie que se vaya de mi portal por eso. Los vecinos no saben quién ha sido la persona autora de la carta, quien vista la reacción colectiva escribía de su puño y letra otra, mostrando su arrepentimiento. Tiene hijos, yo también tengo hijos. O sea, a mí las disculpas no me... yo te lo digo sinceramente, no me valen. Un papel es muy fácil ponerlo. Y ahora resulta que pones que lo sientes. A mí no me cuadra. El suceso está siendo investigado por Policía Foral. Uno de sus agentes se personaba en el lugar y recorría puerta a puerta el edificio para hablar con los vecinos. Este era el momento en el que recogía la carta de arrepentimiento para la realización del pertinente atestado dentro de la investigación. Será Fiscalía quien dictamine el presunto delito cometido. Fuentes consultadas por Navarra Televisión apuntan que de ser constitutivo de delito, este sería de coacción y no de odio. Eduardo Ruiz de Erenchun, abogado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tipo de delito, en qué tipo de delito podemos encajar esta actuación? Bueno, a priori, como bien se ha dicho al final de la noticia, no sería un delito de odio, por varias razones. Primero, porque odiar en sí mismo no es delito. Yo puedo odiar a cualquier persona y eso no es delictivo.
tampoco es decir que se odia, sino lo que tiene que haber es una incitación pública al odio. Dicho esto, dentro de ese artículo 510 del Código Penal hay un delito que pasa más desapercibido, que es de humillación o menosprecio a determinadas personas de un colectivo social. Normalmente estamos pensando en personas que pertenecen a una etnia, a una religión, por su raza, ideología, pero también se habla en el propio artículo por su enfermedad o discapacidad. Entonces, podría analizarse o podría estudiarse si entraría en ese delito de menosprecio a personas de un determinado colectivo, como pueden ser los sanitarios o personas que están trabajando en el sector del abastecimiento y de la alimentación. Eso además, es decir, ese delito además del de la coacción, que tiene una consecuencia que no es baladí, puede tenerla si la pide la Fiscalía o la acusación, que es que el autor de esa coacción, de ese escrito, podría incluso verse abocado a alejarse de donde vive. Podría tener una pena de alejamiento, igual que la tenemos en los casos de violencia de género, que el agresor permanece un tiempo alejado, pues aquí podría darse esa circunstancia. O sea que si la policía finalmente concluye encontrando a la persona que la ha hecho, realmente tendría que pensar muy bien lo que ha hecho, porque podría terminar complicándose la vida. Sí, sin ninguna duda. La cuestión es, hombre, el arrepentimiento, por supuesto, puede ayudar muchísimo en que con posterioridad la acusación no solicite esa pena. Yo creo que siempre es bueno el arrepentimiento, aunque se haya cometido la mayor barbaridad que se puede haber cometido. El que alguien se arrepienta sinceramente, por supuesto, eso es bueno y eso debe ser tenido en cuenta. Pero por supuesto, para cualquier otra persona que se esté planteando el poner este tipo de notas, lo tiene que pensar mucho, porque efectivamente se puede ver abocado durante un tiempo, pues no estamos hablando, por supuesto, de años, pero sí unos meses en el que se le imponga esa pena de alejamiento. Cuestión distinta es la dificultad, que eso tampoco hay que olvidarlo, de averiguar quién es el autor, porque un escrito a ordenador pues lo puede hacer cualquiera y en el papel no es fácil que haya huellas dactilares, pero bueno, con la carta manuscrita por supuesto que se podría averiguar quién es el autor. Muy bien, Eduardo Ruiz de Erenchu, muchísimas gracias, que vaya muy bien. De nada, un placer. Gracias, buenas noches. La verdad es que conductas como estas no solo ocurren en Navarra, son casos aislados afortunadamente, pero que han ido en aumento en los últimos días por todo el territorio español. Los psicólogos lo achacan, que no justifican, a que el confinamiento que atraviesa por su quinta semana termina haciendo mella. Ya son más de 30 días de este confinamiento, 30 días donde el cansancio psicológico y físico también, pero sobre todo psicológico, frente a lo que está sucediendo y sobre todo a lo que va a suceder, la incertidumbre, pues también va llenando a las personas de esos miedos que a veces se escapan de la racionalidad y que llevan a cometer pues este tipo de conductas totalmente poco adecuadas. Bien, pues estamos ya al filo de las 8 de la tarde y continúa la programación, pero sobre todo continúa el homenaje en la calle. Salimos, aplaudimos y volvemos. Bien, pues estamos ya de vuelta y nos vamos a quedar en Pamplona porque el Ayuntamiento vuelve a apoyar el comercio local. Lo hace con la segunda parte de la campaña Pamplona Preparada. En esta ocasión se incide, como vamos a ver, en todos aquellos comerciantes que ya se están preparando para abrir sus puertas al público. Llevamos ya varios días oyendo hablar de la desescalada. Todos queremos llegar a ese punto en el que la curva ya termine de aplacarse y el futuro empiece a sonreírnos de alguna manera. Los que siguen ahí, porque ahora pueden ayudar. Los que se quedan en casa, porque no se dan por vencidos. Los que mantienen la ilusión.
los que creen en sí mismos y creen en los demás. Cuando esto termine, estaremos preparados. Pamplona preparada. Ayuntamiento de Pamplona. Maitena Escutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. ¿Está barajando ya el Gobierno alguna fecha para reabrir establecimientos o actividades turísticas? Pues bueno, esta es una pregunta que estamos todos los días escuchando, que ya me gustaría tener una respuesta, pero creo que habrá poquísima gente, por no decirte nadie, que pueda darte esa respuesta de fechas. Estamos trabajando con distintos escenarios, pero escenarios en cualquier caso que bueno, son cambiantes y realmente bueno, pues nos gustaría poder dar una fecha más concreta, pero no está en nuestra mano. Esto hay que dejar claro que es una emergencia sanitaria que va a depender mucho de la evolución, ¿no? Pero como hemos visto en este promocional del Ayuntamiento de Pamplona, ganas desde luego por parte del comercio. Muchas de las caras que vemos en ese vídeo pues las reconocemos cuando vamos al mercado, cuando vamos a hacer algunas de las compras de esos locales que sí que siguen abiertos, pero que realmente hay muchas ganas ya de intentar recuperar esa actividad. ¿Cómo se está viviendo este momento desde la Dirección General de Comercio en este caso? Bueno, pues con muchas dificultades, compartiendo con ellos esta angustia de alguna forma que tienen muchos de ellos, porque tanto el comercio como el turismo que nos toca gestionar están viviendo pues unos días muy duros, ¿no? En la parte de comercio, bueno, pues el que está abierto de alguna forma hay que agradecerles el servicio que están haciendo y desde aquí aprovechar también para darles ese aplauso, al igual que a los sanitarios, al sector comercial, que de verdad que bueno, pues hay que agradecer el servicio que están haciendo y no solo a los que están abiertos con la alimentación y los servicios esenciales, sino aquel comercio online que de alguna forma, el comercio minorista que sigue trabajando online y que ahora mismo estamos potenciando desde el Gobierno de Navarra. Nos hemos puesto a hacer pues bueno, un formulario para que se puedan ir apuntando. Estos días estamos recopilando los datos para hacer una página web que de alguna forma dé ese servicio a la ciudadanía navarra y sepamos qué comercios pueden también ofrecernos online sus servicios. Es tan importante esto que realmente lo podamos visibilizar, ¿no? Y que no sea solamente las grandes plataformas las que puedan vender online, sino también nuestro pequeño comercio de proximidad. O sea que todo esto estaría enmarcado en ese plan de acción que están ustedes desarrollando para el momento de esa reapertura, para no perder ni un minuto más. Eso es, sí, en la línea de comercio desde luego es así. Comercio pensamos que bueno, pues dentro de esa desescalada será uno de los que empiece a abrir antes. Pero bueno, luego en turismo estamos buscando lo que es la planificación con unos escenarios diferentes. El comercio probablemente pueda ir recuperándose un poquito antes y el turismo bastante después, porque el turismo hay que recordar que bueno, pues tenemos principalmente la dificultad de la movilidad, ¿no? en esta crisis, y la movilidad en el caso del turista pues es clave. Entonces, el escenario del turismo interno sí que, bueno, lo podremos ir visibilizando antes, ¿no? Y podremos empezar los navarros a visitar Navarra, los vecinos poquito a poco también, probablemente, pero bueno, lo que estábamos viviendo, desde luego, costará volver a verlo, ¿no? Y en la apertura de las fronteras, hasta que haya una vacuna, pues probablemente no podamos verla. Que habla usted del turismo, pero realmente hay encima de la mesa hasta 400 consultas generadas precisamente por el impacto de esas medidas aplicadas del coronavirus. ¿Cuáles son algunas de las consultas? Bueno, pues las consultas, bueno, habilitamos lo que es un canal de comunicación, porque en este momento la principal función que teníamos desde las primeras semanas fue acercarnos, estar con una escucha activa de las necesidades que tenía el sector. Habilitamos un correo electrónico, un teléfono que ha estado habilitado también fines de semana. Como dices, las consultas, muchas de ellas vinculadas a la interpretación de las órdenes ministeriales,
tanto el estado de alarma como el cierre, como la apertura de ciertos establecimientos para el alojamiento, exclusivamente la apertura para aquellos que se habilitaban para trabajadores esenciales, todo lo que ha sido el desarrollo y la implementación de esas medidas o esas órdenes ministeriales, pues bueno, ha exigido una labor de interpretación importante y había muchas preguntas en ese sentido, en el aspecto turístico y también en el comercial. Evidentemente, pues había muchos comercios que estaban en la línea roja de puedo, no puedo abrir, yo lo que ofrezco realmente. Entonces, bueno, ahí ha habido un trabajo importante de hacer de intermediación casi, Y bueno, en muchos de estos casos también hay que decir que bueno, son 4 los ministerios que están gestionando la crisis. Dentro de esos 4 no está el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y a pesar de que con ellos hemos tenido y muy fluida además la relación y con reuniones semanales constantes, bueno, a pesar de eso realmente las órdenes ministeriales venían por sanidad, por transporte, por interior, entonces ahí había que ir manejando un poco la situación. Y en este momento de las 400, cerca de las 400, como dices, las demandas están en torno a los ERTES, están en torno a las ayudas, están en torno, por supuesto, a lo que te digo de los alojamientos esenciales y luego mucha preocupación también por el tema como dices bien, de protocolos de cuándo se pueda abrir, ¿no? De cómo tienen que prepararse, si realmente ya hay algo que... Entonces, ahí sí que estamos, bueno, pues preocupados nosotros también y ocupados en buscar fórmulas para ir preparándonos, ¿no? Para ir preparándonos y para eso nos hemos puesto de lleno a elaborar un plan de acción que tiene muchas líneas de trabajo. En la parte turística principalmente lo que estamos es analizando con el sector, con reuniones ya con las asociaciones, con consorcios, con asociaciones territoriales también y viendo un poco por dónde vamos a tirar en cuanto a formación, en cuanto a comunicación, en cuanto a ayudas para inversiones, a la transformación de los negocios, que probablemente tengan que transformarse. Tenemos que pensar que vamos a tener que atender a los potenciales turistas de otra manera, ¿no? Tendremos que incorporar mucha más tecnología, check-in digitales, muchas de las cosas que hay que ir ya pensando en ellas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, como te digo, ocupados y escuchando las necesidades que tienen. Cuando le he preguntado si baraja el Gobierno alguna fecha para reabrir establecimientos, me dice que es la pregunta que todo el mundo querría saber la respuesta, pero no es la única, porque tengo otra. ¿Qué va a pasar con las fiestas de San Fermín? Bueno, esa sí es recurrente también, sí. En las fiestas de San Fermín, bueno, realmente la entidad que debería o responderá en este caso, ¿no? será el Ayuntamiento, como todos sabemos. Y en este caso el Gobierno y el Ayuntamiento, bueno, venimos trabajando de la mano en torno a un plan de San Fermín y, bueno, pues en lo que era la recuperación, por decir así, de la imagen de San Fermín, de los valores de la fiesta y, bueno, en torno a esto hemos venido trabajando en torno a lo que es el impacto económico de los Sanfermines y diferentes líneas que estábamos poniendo en marcha y ahora mismo lo que es la apertura de unos Sanfermines, bueno, yo no sé el Ayuntamiento qué escenario manejará, pero bueno, ahora mismo pienso que hay que ser prudentes y el tema de las aglomeraciones claramente va a ser una de las cosas que nos va a costar llegar a tener eventos con ese nivel de aglomeraciones y yo por lo menos no creo que lo veamos este año. Está usted más de que no que sí, ¿verdad? Es mi percepción, ¿eh? Esto es totalmente personal. Ya. Y las fiestas de los pueblos, todos los cohetes, todos los chupinazos, pues más de lo mismo. Pues bueno, probablemente. El tema de la cercanía, ¿no? Va a ser fundamental, a no ser que de repente pues, se habilite una vacuna y todo esto, o tengamos esos test rápidos masivos, o tengamos un rastreo de realmente los que están infectados o los que son realmente, bueno, ahí va a haber toda esa evolución de la propia investigación que se está haciendo sobre la materia, pues puede ir mejorando este panorama, ¿no? Pero ahora mismo con lo que tenemos en la mano creo que hay que ser muy prudente en hacernos
un escenario de fiestas en verano. Muy bien, Maitene Azcutare, muchísimas gracias. Le veo muy bien, con lo cual a seguir así de bien. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. La verdad es que todos queremos salir de casa, todos queremos salir. También los pequeños quieren salir. El Ministerio de Sanidad sigue muy de cerca la evolución del virus para que precisamente los más pequeños puedan salir cuando sea posible. Hoy me gustaría reconocer a un grupo especial de la ciudadanía, a los niños y las niñas, que también se están comportando de manera ejemplar. Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y también para sus familias. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía, pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle. Bueno, pues el curso, como ya les contábamos, acaba prácticamente a finales de junio, lo dijo ayer el Ministerio. Esta decisión permite a Navarra continuar con su idea de unificar este curso con el siguiente. Se espera que mañana viernes sea el consejero de Educación que nos acompañará en este programa quien nos dé más detalles. Lo anunciaba ayer la ministra Celaá. Ningún alumno perderá el curso escolar por causa relacionada con el COVID-19. Este acuerdo da libertad a las comunidades dentro de sus competencias, así que Navarra mantiene su idea de unir el currículo del curso actual con el siguiente. Se espera que mañana el consejero Gimeno concrete las medidas. La comunidad foral pretende así posibilitar la corrección de las desigualdades que en el escenario actual se están produciendo entre las familias, especialmente debido a la brecha digital. Quedarían al margen los cursos de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de FP y los que finalizan enseñanzas artísticas superiores. Se comparte el hecho de volver a las aulas cuando lo permitan las condiciones sanitarias, pero también no extender el curso más allá de junio, salvo una excepción, quienes tienen las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad. Este tercer trimestre tendrá un valor de diagnóstico, formativo, de medidas de recuperación, de refuerzo y de identificación de los contenidos esenciales. No se sabe todavía cómo será el criterio de evaluación, aunque entre las comunidades y el Ministerio han acordado que el profesorado califique en función de las notas de los 2 primeros trimestres. Dos apuntes casi de servicio. Uno, que mañana en Cizur Mayor se va a recuperar parcialmente el mercadillo municipal de la Plaza Idoia en este municipio. Vamos a ver cómo lo gestionan. Es una decisión que ha tomado el alcalde al considerar que las autoridades sanitarias permiten mantener abiertos los establecimientos de alimentos y de primera necesidad, pero estamos hablando del mercadillo. La verdad es que abrirá parcialmente para puestos de verdura y fruta, queso, bacalao y huevos, encurtidos y pastas. Para garantizar la seguridad, la posición entre los puestos será establecida por Policía Municipal. Y la Policía Municipal ha detenido al supuesto autor de un robo con violencia en una farmacia de Pamplona. El supuesto atracador asaltó el establecimiento a punta de navaja, obteniendo 170 euros de la caja. Los hechos se produjeron cuando el individuo entró en la farmacia, solicitó jarabe para la tos y, saltando después el mostrador, empuñó el arma blanca. Vamos a abrir una crónica deportiva en este último tramo del programa para contarles que la segunda etapa de Iñaki Aniz como entrenador del Helvetia Alnaitasuna llega a su fin. El técnico no seguirá dirigiendo el conjunto navarro de Asobal una vez que se dé finalizada oficialmente la presente campaña. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, así lo siento, otras también, lógicamente, que tenemos que mejorar. Pero me llevo un recuerdo imborrable, ¿no? Me llevo un gran aprendizaje como persona y entrenador en estos casi 2 años que estoy al frente del equipo. Y algo que hemos conocido a última hora de este mediodía, la prueba cicloturista Pamplona 2020 ha sido cancelada. Así lo han anunciado sus organizadores, que además han dicho que no van a trasladarla a otras fechas dentro de este año. En los próximos días realizarán la devolución del importe de la inscripción en la misma tarjeta con la que se realizó la compra.
Y ayer supimos que el coronavirus afectaba también, llevándose por delante el calendario ciclista internacional, aplazando el Tour de Francia a finales de septiembre y enlazando las tres grandes con el Giro de Italia y la Vuelta a España. Las pruebas en Navarra también se han visto afectadas. No en vano no se celebrará la Vuelta a Navarra, se ha suspendido. Se insta a no organizar carreras en mayo, los ciclistas llevan más de un mes sin entrenar y los patrocinios y apoyos institucionales se van cayendo. Por estos tres motivos, la organización ha decidido anular la edición 2020. Miguel Sabalza, director de la Vuelta a Navarra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Intento ponerme en tu lugar y es complicado. Pues sí, no te diría que no. La verdad que tomar esta decisión es un poco complicada y la verdad que se hace todo con ilusión, se hace con todo el cariño del mundo, hacer una Vuelta a Navarra y bueno, pues decidir esto pues no es sagrado de buena gente, no es sagrado para nadie, ¿no? ¿Has estado esperando hasta el último momento o ya llevabais en la cabeza pensando que podría ocurrir? Sí, bueno, ya lo llevábamos tiempo ya pensando en que no la íbamos a realizar. Nosotros, aparte de esto, pues somos soporte de la Vuelta a España en infraestructuras y bueno, pues hablando también un poco con los organizadores de grandes vueltas, pues vimos que no, que esto es... Hay que asumir lo que tenemos y ver que el ciclismo pues lo tenemos que posponer y lo primero es la salud. No obstante, pues siempre tenemos la esperanza de hacer deporte, siempre tenemos la esperanza de intentar hacer vueltas, pero creo que nuestro calendario ciclista o toda la gente que está haciendo eventos los está posponiendo para meses siguientes y yo creo que no es momento para posponer, sino que bueno, pues asumir que este 2020 no lo vamos a poder hacer y ver que 2021 empezar con fuerzas y con muchas ganas. ¿Cómo están los ciclistas? Bueno, pues ahí andan entrenando a rodillo, los profesionales también andan a rodillo. Es complicado llevar una temporada en casa confinado y con rodillo. Entonces, creemos que no es la línea adecuada. Incluso pues, el Tour de Francia, los propios corredores han dicho que necesitan un mes para entrenar, luego un mes para competir y luego el mes para hacer el Tour. Entonces, bueno, pues siguiendo estas líneas, nosotros nos fiamos mucho o nos guiamos mucho con los profesionales porque queremos ser la mejor vuelta que hay en el calendario español. Entonces, pues no podemos asegurar una participación y una competición en la que puedan estar los ciclistas a pleno rendimiento. Con lo cual, barajas ya pasarla al año que viene. ¿O puede que en ese intervalo encontremos algo con lo que retomar la ilusión? No, yo directamente la cancelamos y la llevamos a 2021. Yo no me pongo en mi postura, en mi situación, me pongo en la situación de la policía, del gobierno de Navarra, en que posponemos todo el mundo las pruebas y entonces va a llegar a octubre y claro, hay quién va a decidir qué se hace y quién no se hace. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es cancelarla y pensar en 2021. Hablábamos antes también de los apoyos institucionales, de los patrocinadores, que esa es una parte que para las iniciativas privadas ya sabemos que es fundamental, pero desde luego ahí continuarán los que han estado siempre después de que hayas recuperado, porque casi de alguna manera la Vuelta a Navarra la recuperaste tú hace muy poco tiempo y se volverá desde luego pues con alguna innovación, algo te vas a sacar. Bueno, este año ya habíamos pensado algo innovador y con ganas de hacer cosas nuevas y siempre intentar estar en la importancia que tiene esta vuelta de cara a ser un profesional. Entonces, bueno, pues sí, siempre pensaremos. Yo soy una persona bastante inquieta, mi empresa también es una empresa que es muy inquieta y bueno, pues todo lo que queramos hacer intentaremos hacerlo, innovar y generar expectativas nuevas tanto para el ciclista como para los espectadores como para los patrocinadores. Muy bien, Miguel, pues te deseo todo lo mejor y que el resto de convocatorias que durante el año también lleváis a cabo
pues que se puedan desarrollar, desde luego, que hay mucho deporte y mucha agenda por delante. Esperemos, ¿eh? Yo acabo de ver ahora una noticia de Italia de que decía que discotecas y partidos de fútbol a puerta cerrada hasta marzo de 2021. A ver si tenemos suerte y aquí podemos abrir antes y podemos salir a la calle y disfrutar un poco de nuestra tierra y de nuestro entorno. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros estamos terminando y si han visto nuestros informativos y nuestras promocionales, mañana por la noche de nuevo nos sorprende la Pamplonesa. Les vamos a invitar a una convocatoria que no pueden perderse y como adelanto para engancharles esta versión del Resistiré de la Pamplonesa y las voces del coro, vamos a escucharlos ya, del coro El Carquide, con la que nos va a servir a nosotros para despedir este programa. Así que mañana les esperamos a partir, lo podemos ver ya, a partir de las 10 de la noche les espera la Pamplonesa y Navarra Televisión juntos por una ilusión. Mañana se lo contamos. Muy buenas noches, quédate en casa. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.